Hola, hola, soy Nejiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. El miedo tiene mala fama y vamos a hablar de él, pero no desde ese lugar oscuro, dramático y trágico que a veces nos imaginamos, sino desde ese lugar más honesto de, bueno, ¿y esta emoción qué quiere ahora? Porque solemos ver el miedo como una debilidad, como una exageración o como algo irracional. Pero lo cierto es que cuando aparece, el miedo no está tratando de dañarnos, está tratando de protegernos, aunque a veces lo haga con un dramatismo digno de telenovela turca colombo-mexicana. Hoy quiero contarte qué es el miedo, qué mensaje trae, qué pasa en tu cuerpo cuando aparece, cómo reconocerlo y cómo acompañarlo. Pero antes tenemos que conocer a su compañera inseparable, una partecita en el cerebro por allá en el centro que yo lo relaciono con un perro chihuahua, la amígdala. Ella siempre está atenta, siempre está alerta, siempre está lista para ladrar ante cualquier sombra. Es nuestro centinela emocional. Vamos a entrar juntas en el mundo del miedo y te prometo que cuando salgas de aquí vas a entender tu miedo como nunca antes. Bueno, vamos a ver cómo empieza todo. Pues resulta que antes de que sientas miedo llega un estímulo. Ese estímulo puede ser un reclamo, una mirada, un mensaje, un silencio, una noticia, un cambio de tono, una sombra literal o simbólica, lo que sea, pero finalmente un estímulo que percibes a través de tus sentidos. Ahí todavía no hay emoción, solo hay información. Y apenas llega ese estímulo, aparece ella, nuestra amiga la amígdala, nuestro pequeño chihuahua emocional que como buen centinela se pone alerta. Y te digo que es un chihuahua porque estos perritos tienen la característica que cuando sienten cualquier estímulo empiezan a ladrar desesperadamente. Y sí, así es tu amiga la amígdala, como un chihuahua vigilante. Y no es que sea exagerada, es que es pequeña, es sensible, ve sombras donde no las hay y ladra antes de pensar, escanea todo y dice, esto es peligroso, esto me parece algo que me dolió antes. No analiza profundamente, no piensa, no evalúa lógica. Ella funciona así, desde la hipersensibilidad, es rápida, emocional, protectora y cero racional. Y entonces tú estás así tranquilita, llega ese reclamo, esa frase, ese gesto y tu amígdala interpreta que es peligroso. Entonces empieza a ladrar. Alerta, alerta, corramos, nos van a abandonar. Ese ladrido es puro instinto, sin razonamiento. Y tú, venga amiga, relájate que es una hoja. Pero para ella no es una hoja, es una sombra. En su mapa emocional podría convertirse en una herida conocida. Entonces, definitivamente no es que aparezca el miedo primero. Primero se activa la amígdala ladrando y luego tú sientes miedo. Pero entre que la amígdala se activa y tú sientes miedo pasan otras cositas. Porque cuando el chihuahua ladra, tu cuerpo reacciona. Sientes que la respiración es más corta, se te hace un nudo en el pecho, tiembla, sientes el vacío en el estómago, tensión en el cuello, calor, ganas de llorar, ganas de correr, ganas de desaparecer. Todo esto pasa antes de que tú sepas qué es miedo. Lo que sientes primero es la activación de todo tu cuerpo, esa respuesta física de la que te había hablado en el episodio anterior. Y como toda emoción, el miedo tiene funciones muy claras, 3 para ser exactas. Pero en esta parte del proceso sale la primera función, la adaptativa. Y lo que hace es preparar el cuerpo para protegerse mediante la lucha, la huida, el congelamiento, el colapso. Es supervivencia pura. Es tu biología diciéndote, protégete. Luego, tu mente organiza todas esas sensaciones del cuerpo y dice, esto es miedo. Pero aquí es donde solemos fallar. Sí, sentimos miedo, pero no sabemos miedo a qué. Porque el estímulo fue una discusión con tu esposo, tu pareja o tu amigo. Tu sistema ya hizo todo el escaneo, el cuerpo ya reaccionó
y tú ya estás sintiendo miedo, pero tu mente no tiene claridad. No sabes si ese miedo viene de interpretar que esa discusión puede terminar en abandono, en rechazo, en distancia, una pérdida importante o incluso en un peligro físico, aunque no sea real. El cuerpo sabe que algo le duele, pero no te dice de inmediato qué. Aquí entra la segunda función del miedo, la función social. Esta función casi nadie la conoce y es súper hermosa. El miedo tiene la capacidad de invitarte a buscar contacto, a pedir compañía, a dejarte acompañar mientras bajas la intensidad. Por eso lloramos, temblamos, buscamos un abrazo o queremos que alguien simplemente se siente con nosotros. Eso no es debilidad, es biología. El cuerpo está pidiendo sostén. ¿Recuerdas cuando de niña te despertabas en la noche asustada y lo único que te calmaba era que mamá o papá te abrazaran? Esa es exactamente la función del miedo, la invitación a volver a pedir protección. Pero aquí hacemos un desvío que nos complica la vida, porque creemos que ya entendemos el miedo, que si huimos, que si nos paralizamos, que si resolvemos todo sola y pensamos, bueno, así soy yo. Pero casi nunca miramos esta otra cara del miedo, su capacidad de conectar. Sí, el miedo puede llevarte a huir, sí, puede llevarte a congelarte, sí, puede hacer resolver compulsivamente. Pero el miedo también trae una invitación que muy pocas personas escuchan: buscar contacto, pedir compañía, permitir ser sostenida. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos un punto ciego. Aprendimos a enfrentar el miedo solas, a sobrevivir solas, a solucionar todo solas, a llorar solas, a planear solas, a anticipar todo solas. Nunca nos enseñaron que el miedo también se regula en presencia, no solo en fuerza. A veces el miedo no quiere que corras, ni que pienses, ni que resuelvas nada. A veces el miedo solo quiere que no lo vivas sola. Cuando lo miras así, la conversación cambia. Ya no se trata solo de por qué siento miedo, sino también de qué parte del miedo estoy ignorando, la parte que quiere protegerme o la parte que quiere compañía. El miedo podría estar diciendo: esto te importa mucho y no necesitas cargarlo sola. Tal vez ahí esa es la función social en donde muchos necesitamos detenernos a mirar el miedo de frente, no pelear con él, sino preguntarle: ¿qué estás tratando de enseñarme hoy? Y acá viene un punto clave, porque hay una confusión y es que es muy común. Suplicar. Suplicar no es conectar, suplicar es sobrevivir. Cuando suplicamos: por favor, no me dejes, no te enojes, no me abandones, prometo cambiar, pero no te vayas. Nuestro sistema no está buscando compañía, está intentando evitar pérdida, evitar rechazo, evitar abandono. Suplicar pertenece al grupo de respuestas defensivas del miedo, como la lucha, la huida, el congelamiento, el colapso y la complacencia. Ese momento en que te haces pequeña para no perder a la otra persona. No es vínculo, no es compañía, es función social. Es el cuerpo diciendo: si te complazco, tal vez no me abandones. ¿Y funciona? No. Activa aún más la amígdala. O sea, tu amígdala empieza a ladrar más duro. Te desconecta a ti misma y le da a la otra persona un poder que no construye nada. Por eso, cuando tienes miedo a perder algo, suplicar casi nunca funciona, porque no nace de conexión, sino de supervivencia. La función social verdadera suena como: tengo miedo, ¿puedes acompañarme? Eso sí regula, eso sí conecta, eso sí sana. Ok, el miedo ya ladró, ya pidió compañía o lo confundimos con súplica, ya nos contó medio drama interno y ahora ¿qué quiere? Moverte, porque el miedo no es solo emoción, el miedo empuja. No se queda sentado tomando café contigo, quiere que hagas algo. Y ese empujoncito se llama tendencia a la acción. La tendencia a la acción es ese impulso automático que trae cada emoción. En el caso del miedo, ese impulso te lleva a planear, a proteger lo valioso, a anticipar, a crear, a resolver. El miedo, cuando está bien escuchado, es un gran estratega, pero ese impulso automático no es todavía lo que tú haces, es solo el primer movimiento interno. Porque después del impulso viene la acción real. Aquí ya actúas en el mundo, huyes, te congelas, suplicas, atacas, negocias, te silencias, pides ayuda, te abrazas, respiras, te regulas.
Esta parte, la conducta, depende muchísimo de tu historia, de tus aprendizajes, de tus heridas, de tus recursos actuales, no solo de la emoción. Y quiero hacer una aclaración importante para no confundirnos, porque solemos mezclar estas dos cosas. Una cosa es la tendencia a la acción, lo que el miedo te impulsa a hacer, y otra es la conducta, lo que tú realmente haces, porque parecen iguales, pero no lo son. La tendencia a la acción es biológica, automática, instintiva. La conducta es tu decisión. Mejor dicho, la gente confunde el impulso con la acción, confunde lo que siente con lo que tiene que hacer. Entonces sienten el impulso de huir y creen que tienen que irse. Sienten el impulso de pelear y creen que tienen que discutir. Sienten el impulso de resolverlo todo ya y creen que eso es acción responsable. Sienten el impulso de suplicar y creen que esa es la única salida. Y no, eso es solo tendencia a la acción, el primer empujón automático que te da el miedo, pero no es la decisión final. La confusión se ve así. Tengo ganas de irme, entonces me voy. Tengo ganas de llorar frente a esta persona, entonces lo hago sin pensar. Siento que me van a abandonar, entonces me adelanto a pedir que no me dejen. Siento que todo va a salir mal, entonces dejo de intentarlo. Me puse nerviosa, entonces evito el tema. Me dolió algo, entonces huyo de la conversación. La persona no se da cuenta que eso no es la conducta, eso es la tendencia biológica. La conducta es lo que tú decides después de sentir. En la vida real es como, esta confusión es como si el miedo te dijera, corre, escóndete, defiéndete. Y tú respondes, sí señora, lo que usted diga. No hay filtro, no hay pausa, no hay un yo adulto responsable. Solo hay obediencia automática a la emoción. Y de verdad creo que nos pasa mucho, y más seguido de lo que creemos. La mayoría de las decisiones impulsivas no son decisiones, son tendencias emocionales mal interpretadas como conductas. Otro ejemplo, siento miedo, mi tendencia es bloquear a la persona, entonces mi conducta termina siendo que la bloqueo sin hablar. O siento un nudo en el pecho, mi tendencia es salir de la situación. Y mi conducta termina siendo abandono la conversación sin explicarme. En la vida real, la confusión entre tendencia y conducta se nota porque vivimos el impulso como si fuera destino, pero no lo es. El impulso es automático, la conducta es tuya. Entonces sí, el miedo empuja, tú sientes mil cosas y la mitad la ladra como loca. Pero antes de que salgas corriendo, borres a alguien, mandes un mensaje larguísimo o te metas debajo de una cobija, hay un mini momento, un microsegundo, que es el botón secreto de la inteligencia emocional. Ese mini momento se llama regulación. Y en ese momento donde puedes respirar, mirarte y puedes decidir si quieres reaccionar en automático o responder desde tu centro. ¿Y qué es regular bien? Bueno, pues regular bien una emoción es acompañarte mientras la emoción baja, en vez de pelear con ella, ignorarla o actuar desde el impulso. Regular bien significa reconocer que estás activa, respirar un poco más lento, hablarte como una adulta segura, quedarte contigo, permitir que el cuerpo haga su ciclo y actuar después cuando la marea baja. Es básicamente decirte, estoy contigo, no pasa nada ahora. Respira corazón, yo me quedo acá. La regulación no es eliminar la emoción, es sostenerte mientras pasa. Pero muchos no sabemos regular. Nadie nos enseñó, porque la mayoría cree que regular es perder el control. Pero en realidad hay tres formas muy humanas de desregularse. Una forma de desregular es abandonarte, es decir, dejar que el impulso decida por ti, dejar que tus defensas tomen el control sin que tú estés presente. Por ejemplo, huyes sin expresarlo, explotas, te desapareces, complaces para calmar a la otra persona, te paralizas sin poder hablar. Y aquí quien actúa no eres tú adulta, es tu herida. Esa herida de abandono que en algún momento de tu vida se sintió sola, chiquita o sin sostén. Y sí, casi siempre viene de la infancia, aunque también puede formarse en la adultez cuando vivimos situaciones muy fuertes. Pero tranquila, ese es un tema hermoso y profundo que dejaremos para otro episodio. La segunda forma de desregularte es reprimir. Y esta sí que es la madre de muchos malestares. Reprimir es tragarte la emoción, es ponerte la capa de yo puedo con todo y seguir como si nada hubiera pasado.
Pero cuando reprimes, el cuerpo toma nota y la nota es larga. Aparecen dolores musculares, gastritis, insomnio, agotamiento, ansiedad acumulada, tensión constante. Y eso es solo el inicio, porque si reprimir se vuelve tu forma de procesar, si lo haces día tras día, año tras año, el cuerpo empieza a saturarse. Es como acumular grasa en las arterias. Parece poquito al principio, pero con el tiempo se tapona. El cuerpo lleva la cuenta, siempre guarda lo que la mente no procesa y lo convierte en síntomas que te van a obligar a parar. La tercera forma de desregularte es expresar impulsivamente y eso se ve cuando lloras desde el pánico, gritas, peleas, suplicas, reclamas desde el miedo, escribes mensajes que después te dejan con una resaca emocional de ay, ¿por qué lo hice? Expresarse irregular no libera, desborda y te mantiene en el ciclo. Incluso trae otras emociones desagradables que refuerzan el malestar. Desregularse puede verse de mil maneras, pero siempre es una de las tres. O te abandonas, o te tragas la emoción, o la expresas sin sostenerte. Mientras que regular se ve así como llorar sin colapsar, hablar sin atacar, compartir sin exigir, pedir compañía sin suplicar, poner límites sin miedo, permitir sentir sin huirte. Expresar desde la calma es cuando tú sigues presente, no perdida dentro de la emoción. Y te estarás preguntando, ¿por qué es tan importante la regulación? Pues porque la regulación es la parte donde el cuerpo se vuelve a sentir seguro. Y recuerda esto, una emoción termina cuando el cuerpo vuelve a sentirse seguro, no cuando tú la entiendes. Si no le devuelves seguridad al cuerpo, la emoción no termina, el ciclo queda abierto, la mitad la sigue alerta o ladrando, el sistema nervioso queda tenso y todo eso se acumula como carga emocional. La regulación es literalmente el final feliz del ciclo, porque después, como todo final feliz, tú quedas satisfecha, te relajas y tu cerebro guarda esa información. Esto estuvo fuerte, pero me sostuve bien. Sí, me asusté, pero me di cuenta que no fue tan grave. No me abandoné, no perdí el control, pude pedir ayuda, soy capaz de manejar esto. Y esa es la actualización que la memoria emocional usa para la próxima vez. Pero cuando no regulas, cuando actúas desde el impulso o reprimes, la memoria emocional guarda algo totalmente distinto. Esto es peligroso, no pude con esto, me quedé sola, esto se siente igual que antes, necesito reaccionar más rápido la próxima vez. Por eso, cada ciclo emocional es un entrenamiento. El cerebro aprende de ti cómo quiere ser cuidado. Y si hacemos una pausa aquí, podemos ver algo precioso. El miedo sigue un patrón. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Podemos resumirlo así. El miedo empieza cuando algo nos activa. Crece cuando el cuerpo reacciona. Se vuelve consciente cuando la mente lo interpreta. Busca salir a través de la acción y termina cuando el cuerpo vuelve a sentirse seguro. Ese es el mapa completo. El ciclo de vida del miedo como emoción primaria. Y antes de cerrar, déjame decirte algo rápido y sin rodeos. El miedo casi nunca viene solo. Es como esa tía que llega de visita y trae a todos los primos. Preocupación, ansiedad, aprensión, consternación, desconcierto. Todos caben en el mismo carro. Pero al final, todos esos primos tienen la misma intención, mostrarte que hay algo que te importa y que necesitas volver a sentirte segura. Porque el miedo no es como esa mamá controladora que quiere decirte qué hacer. El miedo es más bien como esa mamá que se sienta al borde de tu cama, te toma de la mano y te acompaña hasta que vuelves a sentirte a salvo. Gracias por abrir este espacio conmigo, por escuchar, por sentir y por darte permiso tan valioso de mirar hacia adentro. Espero que te haya quedado claro el tema, a qué vino el miedo. Y si este episodio te gustó, compártelo con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con ese grupito de WhatsApp que siempre está buscando esa ayuda emocional o esa dirección emocional. Créeme, compartirlo ayuda muchísimo a que este episodio llegue a más corazones, migrantes y no migrantes, gente que lo necesite. Y si quieres darme un empujoncito extra, déjame una reseña de 5 estrellas en los 3 punticos de la portada del podcast o un me gusta en este episodio. Eso es como decirle al algoritmo, mijo, este contenido sí vale la pena, muéstrelo más.
También te invito a seguirme en redes como Neji Galarza y a visitar mi página web nejiretgalarzapsicóloga.com, donde encontrarás el blog que acompaña este episodio y más contenido sobre inteligencia emocional, pero explicado así como sencillito como nos gusta. Suscríbete al podcast para que no te pierdas el próximo episodio, porque vamos a hablar de la tristeza. Esa emoción que no hace ladrar a tu chihuahua como el miedo, pero que tiene una forma muy particular de tocar la puerta. Se sienta contigo, baja la voz y te dice: mírame tantico, que tengo algo que mostrarte. La tristeza es otra gran maestra y cuando la entendemos, en vez de hundirnos, nos ayuda a soltar, a integrar y a sanar. Ya te contaré con calma. Y ya sabes, comparte este episodio con alguien que esté necesitando un abrazo emocional, aunque sea en forma de audio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate, respira y si tu amígdala se pone a ladrar, ponle correíta y dile: vamos despacio que yo te acompaño. Porque aquí, en Cartas para quienes cruzaron fronteras, nos leemos, nos acompañamos, nos escuchamos y sobre todo nos recordamos que no estamos solas. Con cariño, Neji.